Vamos a tener a continuación la presentación del ingeniero Raúl Flores López con una ponencia titulada Cambio Climático y Calentamiento Global. Está dirigida o está, digamos, a partir de la sede de la Ciénega, y esta va a estar coordinada por el maestro Raimundo García Díaz. Maestro Raimundo, le cedo el uso de la palabra. Claro que sí, maestra Elisa, muchas gracias. Me permito presentar al maestro enseguida. Bien, el maestro Raúl Flores López es ingeniero ambiental egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional en el 2011. Catedrático de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en el estado de Chihuahua en el periodo 2012-2014. Al mismo tiempo, encargado de laboratorio en el área de ingeniería ambiental. En el año 2013, destacó por dirigir el proyecto Análisis de la calidad del agua del Lago de las Garzas, en el municipio de Guayochi, Chihuahua. Catedrático en el turno vespertino en el Centro de Estudios de Bachillerato 7.2 en Tlapa de Comonfort en el periodo 2016-2018. De 2015 a la actualidad se desempeña como profesor de asignatura en el área de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña. Entre sus funciones destaca encargado de laboratorio de Ingeniería Ambiental, asesor de tesis y residencias profesionales. En dicha área funge como presidente de academia desde el año 2018, destacando estos años su desempeño en estudios de la calidad del agua en diferentes ríos del municipio de Tlapa de Comonfort, así como en prácticas y conferencias sobre el cuidado del medio ambiente. Muy bien, maestro, adelante, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Agradecer el espacio para estar el día de hoy aquí a través de este medio. Agradecer a la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, a la maestra Itzel, al maestro Amadeo por la invitación y esperando aportar un poco a los conocimientos, porque veo que tienen un vasto conocimiento sobre el tema, el cambio climático, sobre desarrollo sustentable, y pues espero aportar un granito de arena el día de hoy en este evento que tiene muchísima importancia para el desarrollo de los jóvenes. Bueno, me voy a permitir compartir la presentación. Como ya mencionaban, me encuentro en el Tecnológico Nacional de México, Campus Montaña, y pues nos encontramos en el área de ingeniería ambiental. En el laboratorio pues realizamos algunos estudios de la calidad del agua con ayuda de los alumnos que hacen su residencia profesional, y pues a su vez impartimos algunas asignaturas propias de la carrera de ingeniería ambiental, y pues aceptamos o atendemos el llamado como la invitación del día de hoy para estar aquí con ustedes. Bueno, antes de comenzar con el cambio climático, que es el tema que les voy a presentar, pues debemos de saber algunas pequeñas definiciones que pues nos van a permitir comprender y entender lo que es el cambio climático. Si nosotros nos podemos investigar en internet o en diferentes medios, en la literatura, pues vamos a encontrar una infinidad de definiciones sobre lo que es el cambio climático. Sin embargo, en esta ocasión, pues yo les presento dos, que es una de la Semarnat y otro de la ONU, donde me dice que el cambio climático no es más que la variación del clima por periodos largos, ya sea por condiciones naturales o como resultado de las actividades humanas que nosotros realizamos día con día. Y la Organización de las Naciones Unidas nos dice que es un cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad del clima natural. Entonces, el cambio climático no es más que la variación del clima provocado de manera natural o por nuestras actividades, o sea, también se llama actividades antropogénicas, y que persiste por largos periodos de tiempo. Si nos podemos recapitular, en la historia de nuestro planeta, pues el clima ha cambiado en diversas ocasiones, y la mayoría de ellos han sido de manera natural. Sin embargo, desde la revolución industrial,
nuestra forma de producir y de consumir tanto energía como alimentos, pues se ha ido modificando. Esto debido a la quema de combustibles fósiles y la degradación de nuestros ecosistemas. Como resultado de esto, pues ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y alterando nuestro sistema climático. Bien, ¿qué produce el cambio climático? Bueno, pues lo producen unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que son producidos por todas y cada una de nuestras actividades que realizamos día con día. El hecho de transportarnos a nuestros centros de trabajo, a una reunión o a cualquier lugar que nosotros nos dirijamos, pues genera ese vehículo, ese transporte genera algunos gases. Las fábricas, al realizar todos los productos que algunos de nosotros ocupamos o necesitamos, pues al quemar esos combustibles generan gases de efecto invernadero. Lo mismo sucede con algunas actividades como ganaderas o agropecuarias, que al utilizar alguna maquinaria, al tener ganados en grandes dimensiones, pues generan gases de efecto invernadero. Son varios los gases de efecto invernadero, sin embargo, en esta ocasión les hablo sobre 5 que, bueno, algunos de ellos que son los más importantes: el dióxido de carbono, el metano, los compuestos halogenados, el ozono troposférico y los óxidos nitrosos. Como les menciono, son muchísimos gases de efecto invernadero, sin embargo, estos son los que en mayor medida contribuyen casi hasta en un 95% al total del aumento del calentamiento global. Bien, el primero de ellos, que es el dióxido de carbono, su origen proviene del empleo de combustibles, la deforestación, al no haber flora que capte el CO2, pues este se queda en nuestra atmósfera y produce el calentamiento global. Su duración en nuestra atmósfera es muy larga, dura hasta de 200 a 30.000 años, dependiendo de si reacciona o no con otros contaminantes en nuestra atmósfera, y aporta hasta en un 53% al calentamiento global. Entonces, como pueden darse cuenta, el dióxido de carbono es uno de los principales precursores para que el calentamiento de nuestro planeta pues, aumente en gran medida. Como ya les mencionaba, el principal precursor del dióxido de carbono pues, es la quema del combustible fósil, ya sea en los vehículos, en las fábricas, y esto perjudica bastante la composición de la atmósfera. Otro de ellos es el metano. Este de por sí es generado de manera natural por la acción o la putrefacción de bacterias anaerobias. Sin embargo, pues lo podemos generar con algunas actividades como la ganadería, la agricultura, vertederos, tratamiento de aguas residuales. Y su vida en nuestra atmósfera es aproximadamente de 12 años. Este gas contribuye hasta en un 15% al calentamiento global. Y uno de los principales precursores pues, es el sector agropecuario. El sector de hidrocarburos y la disposición de residuos aporta grandes cantidades de emisión de metano. Al descomponerse los residuos, pues generan gases. Uno de ellos es el metano y contribuye al calentamiento global. Los compuestos halogenados. Bueno, estos compuestos son productos químicos que nosotros los podemos encontrar por lo regular en electrodomésticos y equipos de refrigeración, el aire acondicionado, que está en nuestros automóviles, en nuestra casa, en algunas instituciones. Y pues nosotros lo podemos encontrar en nuestro refrigerador en casa. Estos compuestos halogenados pueden durar hasta miles de años y aportan un porcentaje aproximadamente del 11% al calentamiento global. También uno de los principales precursores pues, son los aerosoles. Actualmente se dice que ya no tienen estos compuestos, sin embargo, pues no hay otra manera de que funcionen adecuadamente más que con un compuesto para que salga de la manera en que nosotros lo conocemos y pues en los sistemas de refrigeración. El ozono troposférico. Cabe mencionar que en nuestra atmósfera existe de manera natural el ozono como tal en la troposfera, que es una de las capas de la atmósfera. Sin embargo, reacciona con otros contaminantes en nuestra atmósfera y se le conoce como ozono troposférico. Su duración en nuestra atmósfera es corta, es de aproximadamente horas, minutos, dependiendo de con quién reaccione, y aporta un 11% al calentamiento global. ¿Cómo se genera este ozono troposférico? Bueno,
Una vez que nosotros realizamos nuestras actividades día con día, pues, transportándonos de un lugar a otro, las fábricas, haciendo lo que nosotros necesitamos o construyendo lo que nosotros necesitamos, lamentablemente con los incendios, emiten gases. Una vez que los emiten, así como tal del tubo de escape, de la chimenea de una industria, de nuestro hogar, en el incendio, en el área forestal, se le llaman gases, contaminantes primarios, perdón, se le llaman contaminantes primarios. Una vez que están en nuestra atmósfera estos contaminantes primarios, lamentablemente, pues la radiación solar que llega a nuestro planeta les da la energía necesaria para que reaccionen entre sí. Una vez que reaccionan, pues generan contaminantes secundarios y uno de esos contaminantes pues, es el ozono troposférico. ¿Qué es lo que ocasiona este ozono? Pues una mayor concentración, una mayor de componentes químicos en la atmósfera y una mayor generación de reacciones químicas que traen como consecuencia la lluvia ácida, el efecto invernadero y contingencia ambiental, por ejemplo en la Ciudad de México, que es uno de los principales problemas que aqueja a la ciudad. Los óxidos nitrosos, por lo regular se encuentran en los fertilizantes. También algunos combustibles tienen presencias de óxidos nitrosos. En el tratamiento de aguas residuales también se puede presentar. Su duración en la atmósfera es larga, aproximadamente de 114 años, y contribuyen en un 5% al calentamiento global. Bien, una vez que ya sabemos qué es lo que produce el cambio climático, que son estos gases de efecto invernadero, ¿cómo se comportan en nuestra atmósfera o en nuestro planeta? Bueno, hay algo que se llama efecto invernadero. Este efecto invernadero siempre ha existido de manera natural, es el que nos brinda, por así decirlo, el que nosotros estemos hoy aquí en nuestro planeta. Si no existiera el efecto invernadero, tal vez existirían otras formas de vida, o las bacterias, u otro tipo de forma de vida. Este efecto invernadero mantiene la temperatura adecuada en nuestro planeta para que todos los seres vivos que nosotros conocemos pues se desarrollen de manera óptima y sin ningún problema. Sin embargo, con la emisión de todos estos gases que ya les mencioné, afecta al calentamiento global. Bien, ¿cómo funciona esto? De manera natural, la radiación que nos brinda el Sol entra a nuestro planeta, la biosfera, nosotros, todos los seres vivos absorben la energía que necesitan, nuestro planeta absorbe esa energía y la que no utiliza, pues la regresa hacia la atmósfera, hacia el espacio. Sin embargo, cuando hay demasiados gases de efecto invernadero, se forma una capa en nuestra atmósfera que impide que esa radiación regrese hacia el espacio, y esto ocasiona que toda esa radiación se concentre en un nivel bajo, por lo que aumenta la temperatura de nuestro planeta, del área, y a su vez, como consecuencia, pues es lo que ocasiona el cambio climático. Entonces, como pueden darse cuenta, estos gases de efecto invernadero, pues sí son verdaderamente un gran problema, porque pues contribuyen muchísimo a que el cambio climático se dé de manera apresurada. Bien, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? Bueno, son una infinidad de efectos. Por ejemplo, podemos tener temperaturas extremas, supongo que lo han visto en las noticias, en las redes sociales, en internet, pues el derretimiento de los glaciares, cambios en los patrones de lluvia, aumento del nivel del mar, inundaciones, cambio de distribución de especies, acidificación de los océanos, por mencionar algunos. Entonces, también, bueno, toda esta información está en el INEC, que no es más que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Toda esta información la pueden consultar ahí sin ningún problema. Y también el INEC tiene información sobre nuestro país. Por ejemplo, se tiene registro que en la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 grados centígrados. También, por ejemplo, un dato importante es que en Chihuahua se tiene registro de que han aparecido casos de dengue, donde por sus condiciones climáticas, pues no se dan las condiciones para que este microorganismo se adapte o prolifere en esa región. Sin embargo, actualmente pues ya se han dado casos. Es algo insólito, sin embargo, es algo real que está pasando en esa región. Pero bueno,
Una vez que ya sabemos cuáles son los efectos del cambio climático, quién lo ocasiona, pues cómo afecta esto al estado de Guerrero. Bueno, para poder comprender, pues necesitamos saber cuáles son las características de nuestro estado. Aproximadamente, pues se cuenta con un territorio de 63,000 kilómetros cuadrados, la densidad es de 55,6 habitantes por kilómetro cuadrado, una variación, porque los datos que tiene el INE son del 2015, menciona que hay 3,5 de habitantes en ese año, y para el 2030 tiene una proyección de 3,7 millones de habitantes. Entonces hay un aumento en la población. Esto trae varias consecuencias, por ejemplo, que los recursos naturales, haya una mayor demanda de ellos. Con respecto a las características del Estado con las que cuenta el Estado, hay más de 4,000 especies, ocupa el 5º lugar nacional, tiene una amplia vegetación, tiene bosque templado, selva húmeda, bosque de niebla, selva seca. Con respecto a sus condiciones sociales, lamentablemente una de las principales características que se da en este estado pues, es el grado de marginación, que es muy alto. Una de las principales características también es que en los hogares el jefe de familia tiene como figura, la jefatura femenina, y las viviendas, lamentablemente, solamente el 46% aproximadamente tiene un acceso al agua entubada. Entonces ese es un grave problema. Con respecto a la cobertura vegetal, ha habido muchos cambios. De 1980 a 2014 se tiene registros de que ha cambiado en un 9,6% la cobertura vegetal. Las principales actividades económicas con las que cuenta este estado pues son las terciarias en un 72%, las secundarias en un 23% y las primarias, que contribuyen a un 5% a las actividades económicas. Con respecto a los escenarios del cambio climático, bueno, el INEC ha realizado algunas proyecciones, algunos escenarios, y nos menciona que actualmente la temperatura que tenemos es de 24,2 grados aproximadamente. Sin embargo, con el cambio climático, el incremento de la temperatura puede darse entre 1,5 y 1,7 grados centígrados. Esto trae muchas afectaciones porque tan solo el hecho de que aumente la temperatura, muchas especies dejarían de existir. A nosotros, pues probablemente nos adaptaríamos, pero nuestro entorno cambiaría demasiado. Con respecto a la precipitación, dependiendo de la región y del lugar, pues habría una disminución entre el 4% y en otros lugares pues habría un incremento hasta del 6%. Esto traería graves consecuencias. La principal, las inundaciones, que afectarían a la población. Y les presento algunos escenarios que tiene proyectado el INEC a través de investigaciones y que pues es algo que nos compete, porque pues todo esto nos va a afectar a nosotros y en un futuro pues a todas las generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Entonces ese es el principal. Bien, uno de los escenarios que tiene proyectado es el cambio en la temperatura. Para el 2030 al 2048 se prevé que para el estado de Guerrero la temperatura aumente entre 1,5 y 2 grados centígrados. Entonces, el hecho de que aumente simplemente 1 grado, pues afectaría a muchísimas especies que pues dejarían de existir, lamentablemente. Entonces es algo complicado, es algo importante que pues nos aqueja a todos y cada uno de nosotros. Con respecto a la precipitación, en el estado de Guerrero pues habría un aumento entre 15 y aproximadamente 50 milímetros de altura o de incremento en la precipitación, y como consecuencia pues habría inundaciones. Estas inundaciones a su vez traerían otras consecuencias como enfermedades, desastres naturales y afectaciones a todos y cada uno de nosotros. Con respecto a la densidad de la población, al haber menos espacio en donde vivir, pues los habitantes tendrían que irse a otros lugares, tendrían que moverse para poder sobrevivir.
Entonces, por lo tanto, según el INEC, en el estado de Guerrero, habrá menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado con respecto a la cobertura vegetal. Estos cambios implican una pérdida en esta cobertura. Para el estado de Guerrero se tiene prevista una pérdida de entre el 1 al 20% de la cobertura vegetal, y pues esto también trae más consecuencias en nuestra fauna, en nosotros. No va a haber recursos naturales para que podamos subsistir, tendríamos que movernos y afectar otros lugares. Entonces es una cadenita que se va armando a través de cada uno de estos escenarios, y pues que nos compete a todos y cada uno de nosotros. El grado de marginación, bueno, ya mencionaba hace un momento que es alto, entonces esto todavía va a marginar en gran cantidad al estado de Guerrero. Pasaría de ser alto a un grado de marginación muy alto. Entonces, imagínense las consecuencias de todo esto. Con respecto a los ciclones tropicales, pues bueno, en algunas regiones, en las regiones de la costa, pues ya sabemos que de por sí es peligroso cuando hay un ciclón o cuando hay una tormenta. Bueno, pues pasará de ser el índice de medio a alto hasta muy alto, dependiendo de la región en la que se dé este tipo de ciclón o tormenta tropical. Con respecto a las tormentas eléctricas, pues como pueden apreciar en el mapa, pues dependiendo de la región también va de medio a alto a muy alto, y pues esto traería incendios. Las tormentas están acompañadas de lluvia, inundaciones, infinidad de desastres naturales. Así es que pues es importante saber cómo están pretendidas estas proyecciones para el año 2030. Para las sequías, dependiendo de la región del estado, pues va de medio a alto. También va a depender de cómo es que se dé este cambio climático. Nada está escrito o nada está previsto, simplemente son proyecciones que se dan dependiendo de cómo es que nos vamos comportando o cómo nos hemos comportado todos estos años. Lamentablemente así está previsto, pero pues todavía hay cuestiones que podemos hacer para revertir cada uno de estos casos. El peligro por inundaciones, aquí sí es una proyección bastante complicada, porque nos prevé que va a ser muy alto dependiendo de la región en la que nos encontremos en el estado de Guerrero, pues debido al incremento en la precipitación, a la magnitud de los desastres naturales, de las tormentas. Pero bueno, una vez que ya sabemos cuáles son las posibles proyecciones o los posibles eventos a los que nos podemos encontrar en un futuro, pues, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos detener? Bueno, lamentablemente no podemos detener el cambio climático porque es algo que sucede de manera natural. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aplicar algo que, por lo que veo, ya manejan, ya conocen. Es algo que se llama desarrollo sustentable, donde está la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y el desarrollo sustentable nos dice que, pues básicamente es satisfacer nuestras necesidades, o sea, satisfacer lo que hoy necesitamos, sin comprometer lo de las generaciones futuras. O sea, que todo lo que nosotros gozamos el día de hoy, también lo gocen las generaciones que no están, pero que van a llegar, y a través de un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. En la parte ambiental nos dice que debe de haber una compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. En la parte social, la parte cultural, la red social, lo que se busca es que se mejore y se mantenga la calidad de vida a través de diversos programas de la economía. Y en la parte económica, generar una riqueza económica con un marco local, regional y global, para que podamos subsistir, pero manteniendo la base de los recursos y su conservación. A su vez, también la Organización de las Naciones Unidas nos brinda los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales son 17. Y para que nosotros podamos lograr este desarrollo sustentable y sostenible, pues debe de haber fin a la pobreza, debe haber hambre cero, salud y bienestar, producción y consumo responsable, paz, justicia y
vida en los ecosistemas terrestres, acuáticos y una acción por el clima, por mencionar algunos. Pero para que todo esto funcione, pues necesitamos la ayuda de muchas esferas, el gobierno, nosotros. Es algo complicado, pero sí se puede lograr. Ya lo mencionaba la doctora en la exposición anterior, que todo se puede. Sí se necesita mucho trabajo, pero es algo que se puede lograr. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, básicamente son dos cosas. El primero es la adaptación, que no es más que implementar medidas para intentar frenar, en la medida de lo posible, los efectos del cambio climático. Y otro es proponer acciones de mitigación, que la mitigación no es más que realizar actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y así evitar el calentamiento global y, como consecuencia, evitar el cambio climático. ¿En dónde lo podemos hacer? Pues en las instituciones gubernamentales, en nuestros centros de trabajo, nosotros, en nuestras casas. Podemos realizar ciertas actividades para disminuir estos efectos. ¿Y en cuáles rubros podemos actuar? Bueno, pues está la parte de energía, la movilidad, la gestión integral, el agua, el cuidado de ecosistemas, la salud, la seguridad alimentaria, la planeación, la organización social, la educación e información, ciencia y tecnología, por mencionar algunos. Por ejemplo, en la parte de agua, las instituciones gubernamentales, pues su función es promover una gestión eficiente del agua. En los centros de trabajo, por mencionar, podrían instalar sistemas de captación de agua, de lluvia en nuestra casa. Podemos evitar el uso de sustancias que contaminen en menor medida el agua. Sabemos que prácticamente, pues, en las ciudades o en algunas regiones, pues es imposible no usarlos porque, pues, es parte de nuestra cultura, de nuestras actividades, de nuestras costumbres. Sin embargo, se puede lograr. Por ejemplo, algo muy importante en la movilidad. Por ejemplo, en la institución gubernamental, pues se puede incrementar el uso de combustibles limpios. En los centros de trabajo, en los centros de estudio, se pueden implementar planes de movilidad para personal o para estudiantes y así reducir el uso de automóviles y, como consecuencia, pues reducir los gases de efecto invernadero. Y nosotros, por ejemplo, a través de esta plática, estamos evitando trasladarnos a ciertos lugares. Cada uno de nuestros hogares, pues evitamos, al estar en un espacio, a lo mejor comprar agua, refrescos, generar PET, residuos. Entonces, todo esto que estamos llevando a cabo el día de hoy, pues trae muchos beneficios, por mencionar algunos. Y bueno, antes de culminar, me permito mencionar que también el INEC tiene alguna información muy importante, tiene muchos estudios sobre el cambio climático y en uno de sus lemas, en uno de sus eslogan, por así decirlo, menciona que si cambio yo, cambias tú, al final de todo esto, pues cambiamos todos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para tratar de minimizar los efectos del cambio climático. Ya lo decía hace un momento, estos escenarios a lo mejor suenan muy o se ven muy aparatosos. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros que se den, puede ser que se den en mayor medida o en menor medida. Sin embargo, pues va a depender de nosotros. Entonces, como pueden darse cuenta, el tema del cambio climático es algo muy importante. Como mencionaba al principio, creo que ya manejan mucho de estos temas, de estos conceptos. Sin embargo, espero haber aportado un granito de arena y con todo gusto, si es que hay alguna duda, alguna inquietud, pues lo atendemos a la brevedad o también lo podemos hacer de manera personal o en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña cuando se reanuden las actividades, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su presentación y por compartir su experiencia, maestro Raúl Flores López. Enseguida abrimos la ronda de preguntas. Por favor, compañeros, quien guste hacer la pregunta al maestro, con mucho gusto, estamos a la orden. O igual pueden escribir en el chat y con mucho gusto le hacemos llegar las preguntas pertinentes al maestro. Bien, al parecer todo quedó claro, maestro Raúl.
De cualquier forma, pues estamos en contacto con usted, tenemos sus datos y ya en lo posterior, pues estamos a la orden, al igual que en la unidad, en las unidades que estamos manejando y en la sede, en la Ciénega, pues estamos a la orden, ¿no? Comenta un estudiante la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las alternativas que se podrían implementar para reducir el cambio climático? Bueno, en nuestro hogar, lamentablemente todos nuestros equipos, los equipos electrónicos generan, al calentarse, generan gases de efecto invernadero. A veces tenemos conectados nuestros equipos y tienen encendido un LED. Ese LED está consumiendo energía, o todo el equipo está consumiendo energía. Al calentarse genera gases. Entonces lo que podemos hacer es acciones muy, muy pequeñas que van a ayudar. Desde apagar nuestras luces cuando no las ocupamos, desconectar nuestros aparatos. Ya lo mencionaba la doctora hace un momento, alternativas para movernos, andar en bicicleta, andar a caballo, caminar, tratar de usar lo menos posible el transporte público, nuestros automóviles, realizar actividades sustentables, la agricultura, la ganadería, que ayuden a minimizar todos esos residuos, esos gases, darle tratamiento a nuestros residuos de manera integral para que no afecten de manera, en gran medida, a que aumente el calentamiento global y como consecuencia, pues el cambio climático. Muchas de nuestras actividades, lamentablemente, pues es casi imposible no contaminar, por ejemplo, lavarnos las manos, lavarnos los dientes, bañarnos, pues lamentablemente contaminamos el agua. Lo que podemos hacer es adquirir insumos que sean biodegradables y que, por ejemplo, del agua, minimizar nuestros consumos para que no afectemos en gran medida a la contaminación. Es una infinidad de actividades que podemos realizar. Creo que ustedes en su universidad tienen o manejan muchísimas de estas ecotecnias para minimizar o aplicar lo que es el desarrollo sustentable. No sé si aporté un poco a la respuesta que esperaba el compañero. Considero que sí, maestro. Hay una frase de un estudiante que dice lo siguiente: pensando globalmente, actuando localmente. Así es lo que mencionaba hace un momento. Si cambio yo, cambias tú, pues como lo dice el lema, pues cambiamos todos. Y ese cambio pues va a beneficiar a nuestro planeta y hasta se va a ver reflejado en nuestros recursos naturales. Así es, maestro. Muchas gracias por compartir un poco de su conocimiento con nosotros y quedamos a la orden. En verdad, agradecemos su participación y muchísimas gracias. Adelante. Al contrario, el agradecimiento es mutuo. Agradezco mucho el haber estado aquí con ustedes, la invitación, y pues me despido. Que pasen una excelente tarde. Gracias, maestro. Linda tarde.